En comunidades de todo el país, hay ciudadanos preocupados que enfrentan una crisis de salud pública que amenaza el bienestar de amigos, familiares y seres queridos. Los trastornos por consumo de estimulantes y metanfetaminas son un desafío urgente para el país. De 2015 a 2019, el trastorno por consumo de metanfetaminas, sin incluir inyectables, se multiplicó por 10 en la población negra, por 3 en la blanca y por 2 en la población hispana. El problema ha empeorado exponencialmente en la última década con respecto al consumo de estimulantes y trastornos relacionados en los Estados Unidos. En los últimos 2 años, durante la pandemia de COVID-19, aumentó incluso más. De 2015 a 2019, las muertes por sobredosis de estimulantes, sin incluir la cocaína, aumentaron un 180%. No solo es potencialmente mortal debido a la muerte por sobredosis, también lo es porque no les permite a las personas tener una vida significativa. Sentí vergüenza por mucho tiempo porque escondía mi adicción. Y siempre quise contarle a alguien, porque en mi interior quería ser como los demás, quería ser feliz, quería sonreír y fingía una sonrisa, pero por dentro me estaba desmoronando. Las comunidades están enfrentando este desafío con compasión, fuerza y esperanza. La American Heart Association está aquí para potenciar sus esfuerzos con los más recientes tratamientos e información científica. Juntos podemos marcar la diferencia. La mayoría reconoce los nombres de estimulantes ilegales como el crack, la cocaína y la metanfetamina. La metanfetamina es una droga potente de efecto prolongado y altamente adictiva. La metanfetamina es particularmente peligrosa como droga y como estimulante porque se fabrica en un laboratorio. Puede haber sustancias en las metanfetaminas de las que la gente no está al tanto, y estos diferentes compuestos químicos pueden causar consecuencias graves o inesperadas del consumo. Muchas veces, la metanfetamina se puede mezclar con cosas como el fentanilo, que son letales y pueden causar muertes por sobredosis. Pero las drogas callejeras no son el único estimulante que amenaza a la comunidad. Esté al tanto de que los fármacos que se recetan por problemas médicos, como déficit de atención, hiperactividad, narcolepsia o pérdida de peso, se pueden consumir de forma inadecuada. Incluso estos estimulantes recetados, si se los toman la cantidad o la frecuencia suficientes de forma distinta a la indicada, pueden no solo causar síntomas en el momento, sino también empeorar los problemas de consumo en el futuro. ¿Qué pasa en el cuerpo que hace que los estimulantes sean tan placenteros, pero que causen tanto dolor físico y psicológico? Nuestro cerebro produce una sustancia química, la dopamina, que nos motiva a satisfacer nuestras necesidades básicas como el alimento, el refugio y las relaciones importantes. Cuando alguien usa estimulantes, la dopamina inunda su cerebro. Esto puede superar otras recompensas como interactuar con otros. Se produce un ciclo de dopamina de placer y dolor. El cerebro está atrapado porque necesita cada vez más droga para llegar a ese estado. Y cada vez que alguien sufre el llamado bajón, se siente peor. Está perdido en un bucle consumiendo más y más drogas para intentar sentirse bien de nuevo. Cambia el cerebro, cambia el cuerpo, al igual o de forma similar a lo observado con otras enfermedades crónicas como cardiopatías o diabetes. Y en realidad, las familias y los amigos pueden ayudar. Si les muestran compasión a sus seres queridos, si entienden que es una enfermedad y no una cuestión moral. Muchas veces se cree que el adicto tiene dientes podridos, que vive en la calle, desaliñado y con mal olor. Pero yo usaba un traje todos los días. Usaba un traje. Me paraba frente a personas, entregaba mensajes, actuaba como si todo estuviera bien. Pero en realidad me estaba desmoronando. Sudaba, tenía calambres, estaba agitado, tenía problemas económicos, tenía problemas de ira graves porque no hablaba con nadie. Los estimulantes pueden causar muchos síntomas físicos,
desde cefaleas y pupilas dilatadas hasta calambres en el estómago o temperatura elevada. También puede notar varios cambios de conducta que indican consumo de estimulantes. Aprenda a reconocer parafernalia típica para inhalar, fumar o inyectar estimulantes. Si está al tanto de las señales, puede evitar un resultado más grave y a menudo fatal, como convulsiones, ataque cardíaco o un ACV por una sobredosis. Estos trastornos afectan a todas las clases de la sociedad. Puede ser negro o blanco, puede ser rico, puede ser pobre, afectan a cualquier persona en cualquier nivel de la sociedad. Hay, sin embargo, factores que contribuyen y ponen a ciertas personas en un riesgo mayor. Si tenemos abuelos o padres con antecedentes de cualquier tipo de trastorno por consumo de sustancias, sean estimulantes o alcohol o lo que sea, eso aumenta nuestro riesgo de tener uno nosotros mismos, y eso se debe a la biología. El entorno también es muy importante en la influencia de conductas de consumo de sustancias. Sabemos que los adolescentes o jóvenes con compañeros que consumen sustancias o que tienen otros comportamientos riesgosos tienen más riesgo de tener conductas de consumo de sustancias. Uno de los mayores problemas para aquellos con trastornos por consumo es poder recibir tratamiento. Es importante que se sientan cómodos para expresar que tienen un problema con esto. Parte del problema es que, al igual que la salud mental, el consumo de sustancias acarrea un estigma. Incluso hoy, hablamos de trastornos por consumo de sustancias en lugar de adicción, para intentar salir de la descripción estigmatizada del proceso de la enfermedad que sufren las personas. El apoyo de la familia es importante porque quienes consumimos drogas creemos que estamos solos. Ya sentimos que cargamos con un estigma. Que la gente piensa, un drogadicto siempre será drogadicto. Por eso es tan importante que un familiar o un amigo o alguien cercano se comprometa. Porque cuando supe que alguien estaba ahí para mí, que no me juzgaría, que no me despreciaría y estaría para mí, ahí fue cuando comenzó el proceso de sanación. No importa si son padres, hermanas, hermanos, tías, tíos, parejas, seres amados, compañeros. No realmente. Si uno tiene a alguien que no le permite consumir, que se mantiene positivo y está ahí para dar apoyo en el camino, eso es lo importante. Es uno de los indicadores de éxito del tratamiento. Las personas con trastornos por consumo de sustancias pueden reconstruir sus vidas. Aunque sienta que no tiene esperanza, yo siempre intento tener suficiente esperanza para ambos, de que podemos hacerlo juntos. Y creo que eso es muy importante. Creo que es algo que los familiares pueden hacer también, no solo los proveedores. Los familiares pueden intentar mantener ese rayo de esperanza y entender que es una enfermedad, que hay tratamiento y que es posible que su ser querido mejore. Para informarse sobre trastornos por consumo de estimulantes y obtener recursos de apoyo y recuperación, visite empowertoserve.org/stimulant use disorder.